esperar que inicie la grabación. Ya. Ok, voy a compartir pantalla. Y me voy a los apuntes. Ok, bueno, estábamos hablando del péndulo simple el día de ayer. Hoy vamos a estudiar un ejemplo de un movimiento armónico simple angular que se le conoce como péndulo físico. Muy bien, entonces, ¿qué les cuento sobre el péndulo físico? Para este no he encontrado una simulación, espero encontrar una por ahí en la web. Y si alguno de ustedes encuentra una, pues me la comparte. Entonces, el péndulo físico, como en el péndulo simple, la referencia es la vertical. Y pues el péndulo físico, voy a poner una forma aquí, cualquier. Péndulo físico es un sólido rígido, es importante. Es decir, no tiene necesariamente una forma geométrica definida. Bueno, en los ejemplos que nosotros vamos a ver sí lo va a tener, ¿verdad? Pero la deducción la vamos a hacer sin considerar una forma, porque puedo tener diferentes objetos, puedo tener barras, puedo tener anillos, puedo tener bolas, puedo tener cilindros, muchas cosas, cualquier cosa, cualquier objeto que tenga las características de ser un sólido rígido, o sea, que contenga un punto, en este caso lo voy a poner pues por acá, que es el centro de gravedad. Ese punto es donde nosotros consideramos que se concentra la masa del objeto. Entonces, pues como ahí se concentra la masa del objeto, aquí voy a tener un vector del peso, ¿no? Entonces, el objeto lo que va a realizar es un movimiento alrededor del centro de gravedad, un movimiento de este tipo, ¿no? Un movimiento de movimiento periódico entre estas dos posiciones, ¿sí? Y de acuerdo a ese movimiento, pues se va a definir un ángulo, voy a poner en otro color mejor para que se vea bien, un ángulo teta. Ese ángulo es el ángulo de la vertical a la línea que une al pivote. Entonces aquí tengo un punto P que le llamo el pivote. Ese ángulo teta es el ángulo que se define entre la vertical y la línea que une al pivote y el centro de gravedad. Ok. Entonces, resulta que yo aquí puedo definir, igual que en el péndulo simple, dos componentes del peso. Voy a tener por acá una componente y por acá otra. El ángulo teta pues estará definido acá y aquí sería menos mg coseno de teta y acá mg seno de teta, usando el mismo marco de referencia que empleé en el péndulo simple. Bueno, entonces aquí la diferencia está en que nosotros logramos tener este tipo de movimiento gracias a un torque. Entonces vamos a usar otra ecuación para describir el movimiento y es que la sumatoria de torques en Z, el movimiento es en Z, ¿verdad? Considere que el plano XY está en la pantalla. Esto es igual al momento de inercia total del péndulo por la segunda derivada de teta con respecto a t cuadrado. Eso es alfa, ¿verdad? La velocidad angular. Ok, entonces, en función de esto, lo que tengo que hacer es encontrar los torques
de las fuerzas que están interviniendo. En este caso solo hay dos fuerzas interviniendo, mg seno de teta y mg coseno de teta. Entonces, primero analizo que esta fuerza no realiza torque. No realiza torque debido a que la fuerza es paralela a R. R es la distancia que hay entre el punto, bueno, no la distancia, es el vector que está dirigido entre el pivote y el punto de acción de la fuerza. Entonces, en este caso, el vector R vendría aquí, en esa dirección. Ese vector R es paralelo a la fuerza y si usted recuerda, no, no siempre lo usamos de esa manera, no siempre lo usamos de esa manera, pero realmente el torque es una cantidad vectorial que proviene de hacer un producto cruz. Permítame un momento. Quiero confirmar algo. El torque, recordamos que el torque es tau igual a R cruz F. Y usted sabe que el producto cruz de dos vectores que son paralelos, pues de cero, ¿verdad? Entonces por eso esa no realiza torque. Ahora la que me toca estudiar es la otra fuerza. Esta sí realiza un torque. Vamos a estudiar el torque de esa fuerza. Lo primero que tengo que considerar es qué tipo de torque va a realizar esa fuerza. Si es un torque horario o antihorario. Y según lo que puedo ver en la pantalla, esa fuerza va a realizar un torque horario, por lo tanto, el signo del torque va a ser negativo. Entonces sería negativo. Luego voy a tener la magnitud de la fuerza, que sería mg seno de teta. El torque tiene tres componentes. Tiene el signo, que es la dirección de rotación, tiene la fuerza o la magnitud de la fuerza, y luego tiene la distancia. Eso es como usar esta fórmula, pero ya usando la otra definición. Si ustedes se acuerdan, pues hay una manera de escribir el torque también, o el producto cruz así, sería la magnitud, es la magnitud de la primera fuerza por la magnitud de la segunda por el seno de teta, ¿verdad? Es justamente lo que tengo ahí. Entonces lo que me falta ahora es encontrar la magnitud de R. La magnitud de R es la distancia que nosotros vamos a tener justamente aquí. Es la distancia que hay entre el pivote y el centro de gravedad, o sea, la magnitud del vector R. El vector R, para referencia, siempre va dirigido desde el pivote hasta el punto de acción de la fuerza. Entonces, cuando ese vector y la fuerza forman un ángulo de 0 grados, entonces esto me va a dar 0, porque ahí tengo el seno de teta, el seno de 0, 0. Pero cuando forman un ángulo diferente, entonces en ese caso, el, el torque sí se considera, ¿no? Aquí lo único que me hace falta es escribir la D, que es la magnitud, y luego, del otro lado, como habíamos dicho antes, era el momento de inercia. Estoy sustituyendo en la ecuación de movimiento rotacional, ¿no? Entonces tengo eso. Esa ecuación me lleva a un movimiento armónico simple, siempre y cuando yo
use ángulos pequeños, igual que en el caso del péndulo simple. Va a quedar mg por d dividido entre i por el seno de teta, ¿no? Pero como ya vimos en la clase de ayer, si teta es pequeño, entonces uno puede aproximar el seno de teta a teta. Por lo tanto, entonces la ecuación de movimiento será la segunda derivada de teta con respecto a t menos m por g por d y por teta. Entonces, esta ecuación, como ustedes recuerdan, es la ecuación que describe un movimiento armónico simple. Entonces, este péndulo también tiene las mismas características que el péndulo de ayer y que el sistema masa-resorte horizontal y vertical. Ok, de aquí puedo definir omega. Acuérdese que omega es el número que está a la derecha multiplicando a teta. Entonces, omega, o sea, este número que está aquí o esta parte aquí, esto es omega, pero omega cuadrado, ¿no? Entonces quiere decir que omega es la raíz de m por g por d entre i. Y a partir de aquí, pues puedo definir las demás variables. Puedo definir la frecuencia, que es omega sobre 2pi, por tanto 1 sobre 2pi multiplicado por la raíz de mgd entre i. Y el periodo, que entonces sería el recíproco, que es 2pi y entre mgd. Ok, entonces aquí usted tiene que tener claro qué es cada cosa en estas ecuaciones. Bueno, m se va a convertir en la masa del péndulo. D, pues va a ser la distancia, como ve aquí en la figura. D es la distancia que hay entre el pivote y el centro de gravedad. Es importante decir que esa distancia D es obligatoria para que el péndulo físico tenga sentido. O sea, quiere decir que si usted agarra una barra y esa barra, bueno, voy a poner mi cámara solo para mostrarles. Voy a buscar, vamos a ver, por ejemplo, una regla. Quiero ver si me alcanzan a ver. Okay. Tengo que dejar de compartir pantalla para entender. Muy bien. Entonces, vean, yo tengo una regla aquí. Voy a buscar una más pequeña, esta. Tengo una regla de manera que esto es un péndulo físico. ¿No? Es un péndulo físico. Entonces, el centro, esta como es una barra, el centro de gravedad de esta barra, pues es justamente en el medio. Quiere decir que si yo agarro esta barra, pues, pongo mi pivote, el pivote van a ser mis dedos que lo tienen. Y yo voy a tratar de ponerlo en el centro. Y yo lo abro una determinada amplitud, entonces va a pasar esto. Mira, no ocurre nada, se queda justamente ahí. ¿Por qué? Porque la distancia D es cero. Si la distancia D es cero, significa entonces que no hay torque, porque acuérdese que el torque era el negativo de la masa por la gravedad por el seno de teta por D. Entonces, si D es cero, no hay torque, y si no hay torque, pues no hay rotación. ¿Verdad? La rotación en este caso no ocurre. Vamos a encontrar algunos problemas, de hecho hay un problema en el libro, donde hay una barra que se coloca justamente en el centro de masa del pivote. Pero para ese caso, para que se logre esas rotaciones, lo que se hace es que se le conecta un resorte en la parte inferior. Entonces usted tiene que demostrar en ese problema que el movimiento es armónico. Sí, pero bueno, eso es un paso más. Entonces, si yo quiero que esta barra oscile como un péndulo físico, entonces necesito
que la distancia D sea diferente de 0. O sea, necesito mover mi dedo más arriba. Obviamente, lo ideal será en la parte superior. Entonces, bueno, si el pivote fuera un pivote adecuado, ¿no? Entonces, cuando yo lo suelte aquí, va a pasar esto, ¿sí? Mire la diferencia. Lo suelto y entonces este baja, ¿no? Hay una rotación ahí. ¿Por qué? Porque tengo una distancia D. Entonces, quiere decir que para lograr que un péndulo físico oscile, yo necesito necesito que la distancia D exista. Entonces, nunca va a haber una oscilación alrededor del centro de masa. ¿Sí? Y eso es importante porque ahí en la ecuación que les acabo de mostrar aparece el momento de inercia. El momento de inercia, ustedes saben, tenemos unas tablitas por ahí en el libro, y el momento de inercia uno lo puede encontrar en el centro de masa del objeto y lo puede encontrar en un eje paralelo. Bueno, hay en varios lugares, pero en especial nosotros hemos visto que se puede encontrar en el centro de masa y en un eje paralelo al centro de masa. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi pregunta sería, si yo pongo a oscilar esta barra aquí, ¿cuál es el problema de la red? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Okay. Escucha. Estaba como conectando. Okay. Bueno, entonces les pregunto, si esta regla rota alrededor del extremo superior, entonces, ¿cuál debería de ser el momento de inercia a usar en la ecuación? ¿El momento de inercia alrededor del centro de masa o el momento de inercia alrededor de un eje paralelo? ¿Qué creen? ¿Cuál es el que debo de usar en la ecuación? ¿Nadie? ¿Dónde está rotando la barra? ¿En el centro de masa o en el centro de gravedad? Aquí. Perdón, ¿en el centro de masa o en un eje paralelo? ¿Dónde? En el eje. En el de masa. El centro de masa está aquí. Este es el centro de masa de la... En el eje paralelo. En el eje paralelo. Okay, paralelo, ¿no? Entonces, la lección aquí es nunca de los nunca, ojo con eso, nunca de los nunca en esa ecuación vaya a poner el momento de inercia alrededor del centro de gravedad. ¿Sí? Nosotros tenemos una tabla en el libro, déjenme que confirme qué ecuación es, qué tabla es, qué tabla es la tabla... Esta tabla está por aquí. Estás en el capítulo 8, me parece que está. Sí, aquí está. Ok, capítulo 8. Estamos en la sección 9.4, ¿no? Y la tabla 9.2. Entonces, en la tabla 9.2 usted va a poder encontrar momentos de inercia para diferentes objetos. Entonces, en este caso, como tengo una barra o una varilla, yo voy a tener dos. Voy a tener uno alrededor del centro de masa, o sea, en el centro, y voy a tener otro alrededor del extremo superior, ¿verdad? O de uno de los bordes, ¿no? Entonces, en este caso, lo que correspondería es utilizar el momento de inercia alrededor de uno de sus extremos, ¿verdad? Que según me dice el libro es 1/3 de ml cuadrado. No podría usar el momento de inercia alrededor del centro de la varilla, que es 1/12 de ml cuadrado, porque estaría diciendo entonces que la barra gira alrededor de su centro de masa. Y eso no puede pasar en los péndulos físicos. Eso no puede pasar. Ok. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Espero que no vayan a estar usando ahí el péndulo, el momento de inercia alrededor del centro de masa. Ok, y bueno,
Ahí estamos. Bueno, muchas veces nosotros tenemos un péndulo con No está varios... compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Gracias por avisar. Tienes razón. Ahora sí, ¿verdad? Con varios componentes. Voy a poner un ejemplo clásico y es, yo tengo un pivote y luego tengo una barra y aquí tengo una bola. Entonces aquí voy a tener un componente 1. Tiene abierto el micrófono, que lo cierre, por favor. Ok, bien. Entonces tengo un componente y dos componentes. En este caso sería la varilla y el segundo componente sería la bola. Entonces, ¿qué cambiaría en estos, en cuando hay más de un componente? Cuando hay más de un componente, lo que pasa es que el valor de masa que aparece allí, M, sería entonces la masa total, sería la masa del componente 1 más la masa del componente 2. ¿Qué pasaría con D, la distancia D? Entonces, en ese caso D, cuando tengo un solo componente, es muy fácil saber quién es D, porque D, en el caso de la regla que les acabo de mostrar, sabemos que D es la mitad de la longitud de la regla. Mientras que en el caso de un péndulo que esté compuesto por varios componentes, entonces lo que va a pasar es que el centro de masa se va a desplazar. O sea, es decir, ya no va a estar en el centro de la barra, sino que va a estar en otro punto debido a la presencia de otro objeto ahí. Entonces, en ese caso, lo que corresponde encontrar es el Y centro de masa. El Y centro de masa, si ustedes se acuerdan de física 100, perdón, es la sumatoria de las masas por los Y individuales. Aquí, masa Y, Y. ¿Qué son los Y? Es la distancia que hay de cada componente al pivote. Entonces, en este caso, el Y para la varilla sería la mitad de su longitud. Y en el caso de la bola, que es el segundo, sería la distancia que hay desde su centro de gravedad, que es el centro geométrico, hasta el pivote. Entonces eso sería la longitud de la varilla más el radio de la esfera en este caso. Entonces, ya aquí la cosa se complica un poco más. Y en el caso de el momento de inercia, sería el momento de inercia del 1 más el momento de inercia del 2. O sea, el momento de inercia total. Pero quiero ejemplificar eso. Obviamente, si agrego un tercer componente, entonces voy a tener la masa total. Sí, tendría que agregarle la masa del tercero, el momento de inercia, tendría que agregarle el momento de inercia del tercero, etcétera. Pero nunca vamos a llegar a una situación en la que tengamos más de dos componentes, ¿no? Y voy a centrarme en un problema como esos, porque son los más difíciles. No voy a hacer uno de una sola varilla, porque pues eso ya prácticamente solo es de sustituir en la ecuación, no tiene mayor dificultad. Entonces, en el RESNIC hay uno que me gusta bastante porque es bien pedagógico. Nos va guiando en los pasos que tenemos que seguir para poder encontrar el periodo, me parece que es. Déjenme lo pico por acá. Aquí está. Es este problema. Voy a copiar el enunciado.
Y vamos a pegar. Muy bien. Entonces tenemos un péndulo. Tenemos un péndulo que consta según me dice el enunciado, consta de un disco uniforme de 10.3 centímetros de radio. Entonces, puede ver la parte de abajo, ahí tengo un disco. Y de 488 gramos de masa unido a una barra de 52.4 centímetros de longitud que tiene una masa de 272 gramos. Me dice que vea la figura y me va guiando, de manera que yo quiero calcular en el problema el periodo de oscilación del péndulo. Entonces me dice, primero calcule el momento de inercia del péndulo respecto al pivote, después determine la distancia entre el pivote y el centro de masa, y finalmente encuentre el periodo, ¿no? Entonces vamos por partes. Ok, vamos sacando los datos que tenemos. Voy a hacer más grande esta figura porque quiero marcar líneas sobre ella. Oh, permítame que aquí tengo un lío con esta figura porque se me mueve mucho. Ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué datos tengo para el problema? El primer dato que tengo, bueno, los datos que tengo son el radio del disco. Entonces a este le voy a llamar RD. El radio del disco es de 10.3 centímetros. 10.3 centímetros y tengo la longitud de la barra. La longitud de la barra es 52.4 centímetros. Muy bien. ¿Qué otro dato tengo? Tengo las masas de cada uno. La masa del disco es 488. 488 gramos. Y la masa de la barra es de 272 gramos. 272 gramos. Ok. Son todos los datos que tengo. Ahora lo que debo de hacer en el inciso A es encontrar la inercia rotatoria, o sea, el momento de inercia total. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a usar, pues esto que les dije aquí, cuando tenemos un péndulo compuesto por varios componentes. Entonces, vea que la inercia rotatoria de todo el péndulo es la sumatoria de las inercias o de los momentos de inercia de cada componente. Entonces, eso quiere decir que lo primero que usted tiene que definir en el problema, o lo primero que tiene que identificar es cuántos componentes hay. Si hay un solo componente, entonces el momento de inercia solo será el de ese componente. Si hay más de uno, pues entonces va a sumar, ¿no? Entonces el momento de inercia total va a ser el momento de inercia de 1 más el momento de inercia de 2. Ahora, como le dije antes, nunca de los nunca el péndulo está oscilando en su centro de masa. Bueno, yo no puedo ubicar aquí el centro de masa porque tengo dos componentes. Acuérdese que cuando hay más de un componente, entonces el centro de masa ya no es el centro de masa de todo el péndulo, ya no es el de, en este caso, si tengo una barra, si solo fuera la barra, el centro de masa sería el centro de masa de la barra. ¿Sí? Pero como ya tengo un disco conectado ahí, probablemente ese punto se haya desplazado y tengo que determinarlo. Entonces, como no está rotando, entonces va a haber una distancia de, voy a decir que este es el pivote, y yo no sé dónde queda, pero lo voy a poner por aquí, solamente por referencia, voy a decir que es aquí, pero no estoy seguro que sea ahí, ¿verdad? De hecho, lo voy a determinar
en el segundo, en el inciso B, voy a determinar esa distancia D. Entonces, lo que logro ver ahí, al saber que todo el péndulo no gira alrededor del centro de masa, es que el momento de inercia de cada uno de los objetos dice que ninguno de los dos componentes, en este caso, aquí tengo el disco, que sería el 1, y la barra, que sería el 2, ninguno de los dos, por ninguno de los dos pasa el pivote en su centro de masa. Quiere decir que ninguno de los dos está siendo pivotado alrededor del centro de masa. Por lo tanto, para ambos tengo que usar el teorema de ejes paralelos. Y así va a ser siempre. Siempre hay que utilizar el teorema de ejes paralelos. Entonces, el teorema de ejes paralelos, voy a poner aquí arriba, me dice que el momento de inercia es igual al momento, el momento de inercia alrededor de un eje paralelo es igual al momento de inercia alrededor del centro de masa más md cuadrado, donde m es la masa del componente y d es la distancia que hay entre el pivote. Siempre yo le pongo un subíndice i aquí para no confundirlo con el otro d. Sería la distancia que hay entre el centro de masa de ese componente y el pivote. Ok, entonces ahora sustituyo y me va a quedar que I es igual al I centro de masa del componente 1 más la masa 1. Bueno, en este caso, como ya había puesto otros subíndices, el componente 1 para mí es el disco. Entonces voy a poner aquí en lugar de eso una D. La masa del disco y la distancia del disco al cuadrado. Más I centro de masa de la barra más la masa de la barra, distancia de la barra al cuadrado. Entonces siempre va a ser así, porque nunca o muy poco probable el pivote esté pasando por el centro de masa de cada componente. Entonces, como no pasa eso, hay que usar el teorema de ejes paralelos. Entonces, ahí estoy usando el teorema de ejes paralelos de forma simultánea para ambos. Entonces, si uno se va a la tabla, a la tabla 9.2, hay dos maneras de determinar el segundo, pero en el caso del primero, sería el momento de inercia alrededor del centro de masa para un disco. Ese es el mismo, vamos a ver, para un disco, si es este, ¿no? Si es un medio de mr cuadrado, me parece. Sí, que sí. Solo déjenme confirmar. Sí, es eso. Sí, un medio de mr cuadrado. Perfecto. Entonces, tengo ese. Ahora, en el caso de la barra, lo que estoy encontrando básicamente con esta deducción que estoy haciendo es individualmente esto en realidad es el momento de inercia a través de un extremo de la varilla. Y ese nosotros ya lo tenemos directamente en el libro. Es 1/3 de ml cuadrado. ¿Sí? Entonces, usted puede hacer la suma de los dos componentes, porque si usted ve en la tabla, el momento de inercia alrededor del centro de masa de la varilla es 1/12 de ml cuadrado. Y si usted le suma el otro componente, porque el otro componente es, voy a poner aquí en color rojo de dónde viene eso,
Esto viene de aquí. 1/12 de ml cuadrado más la masa por la distancia, pero la distancia es esto, ¿no? Y si usted suma esos dos términos, lo que le va a dar es 1/3 de ml cuadrado, porque le va a quedar 1/12 de ml cuadrado más 1/4 de ml cuadrado, y 1/12 más 1/4 es 1/3. Y entonces lo ponemos de una sola vez, no hay necesidad de, pues, de hacer toda la expresión. Entonces, I va a ser igual 1/2 de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado más la masa del disco por la distancia D. Ahora les pregunto, ¿cuál es la distancia D para el disco? Voy a borrar todo esto que tengo aquí. El radio del disco y la longitud de la barra. Correcto. Entonces, tenemos toda la distancia que sería esta de acá. Entonces, esa distancia es el radio del disco más la longitud de la barra, ¿no? Esa es la distancia del centro de masa del disco hacia el pivote, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo aquí. Sería por radio del disco más longitud de barra al cuadrado, más el otro término que es 1/3 de m de la barra por la longitud de la barra al cuadrado. Bueno, voy a ver aquí que puedo simplificar de manera que al final la ecuación me quede lo más sencillo que pueda. 1/2 de la masa del disco, radio del disco al cuadrado. Entonces, aquí tengo un binomio al cuadrado. Sería masa del disco, radio del disco al cuadrado, más 2 veces la masa del disco. Bueno, no sé si quizá me va a complicar hacer esto, pero bueno, quiero simplificar. Más longitud de la barra al cuadrado. Voy a mover esto. Más el Creo que último término. faltó el radio del disco. 2MRL creo que sería. ¿Faltó? El radio del disco. ¿Dónde? 2 veces el primero por el segundo. Creo. En el desarrollo del binomio, creo que dice. Aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Ok, gracias. Ajá. Más LB al cuadrado más 1/3 de la masa de la barra, longitud de la barra al cuadrado. Uf. Vamos a ver aquí, dígame. Creo que también faltaría la masa del disco por la longitud de la barra al cuadrado. Sí, O sea, falta. Sí, entiendo. Ya. Qué grande es. No sé si sea el mejor camino. Creo que mejor no. Me sale más fácil solo meter los valores. Sí. Pensé que se podía simplificar, pero realmente que no. Bueno, entonces sustituyamos mejor de una vez. Ok, tenemos 1/2 de la masa del disco. La masa del disco era 488 gramos, o sea, 0.488 kilogramos. No voy a poner unidades porque esto me va a quedar larguísimo. Por el radio del disco es 10.3 centímetros, 0.103 metros al cuadrado, más la masa del disco. La masa del disco es 488. 0.488 por el radio del disco, que es 0.103, más la longitud de la barra, que es 52.4, 0.524 al cuadrado, más 1/3 de la masa de la barra. La masa de la barra es 272
0.272 por la longitud de la barra al cuadrado. Ok, eso es lo que hay que calcular. ¿Cuánto da eso? .22 creo. Sí, 0.22 me dio a mí también. ¿Hay otro número después de eso? ¿No? 0.22, ¿qué? 22, Es que 3, 4. redondeado queda 0.22. Ah, redondeado. Muy bien. Entonces, esto tiene unidades de kilogramo por metro cuadrado. Ok. Bueno, ahí tenemos nuestra primera respuesta. Apurémonos un poco porque ya solo quedan 10 minutos de clase. Ok, quedó claro eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? No es tan sencillo cuando hay más de un componente, vean, ¿no? Tienen que hacer teorema de ejes paralelos para cada uno, ¿verdad? Y luego ya pues sustituir. Entonces, normalmente ahí van a quedar muchos términos porque pues, son dos teoremas de ejes paralelos, son cuatro términos. Muy bien, entonces el segundo es calcule la distancia entre el pivote y el centro de masa. En ese caso lo que tengo que hacer es calcular, como ya dije antes, esa distancia es el y centro de masa, la distancia d. Y la fórmula es la sumatoria de la masa por el y de cada componente entre la sumatoria de la masa. Entonces, quiere decir que sería la masa del disco, el y del disco, pero el y del disco ya habíamos identificado que era el y o el d, ¿verdad? Voy a quitar esa y mejor. No me gusta porque lo voy a confundir si uso y y d en un lado. Entonces, aquí también pongamos d. El d del disco habíamos identificado que era el radio del disco más la longitud de la barra. Entonces, sería radio del disco más la longitud de la barra, más la masa de la barra por el D. Pero el D de la barra es su longitud dividida entre 2. Entre la masa del disco más la masa de la barra. Bueno, entonces sustituyamos la masa del disco 0.488. El radio del disco 10.3 centímetros. La longitud de la barra 0.524. Más la masa de la barra es 0.272 por 0.524 entre 2. Todo esto dividido 0.488 más 0.272. Me ayudan con ese cálculo.
0.496. ¿Alguien que lo confirme? Sí, eso da. Eso da. 0 punto. Sí, 496. 496. 496. Ok, bien. Entonces ya estamos, bro. Ya estamos ahí. Esto es lo difícil del cálculo. Ya lo que viene, pues es sencillo. Lo que viene es calcular el periodo. Ya tenemos la fórmula para el periodo. ¿Está? Veamos. Y entonces el inciso C sería pegar esto aquí. Bueno, entonces sustituimos los datos. T es igual a 2pi por la raíz de I, que es 0.22, kilogramos por metro cuadrado. La masa, que es la suma de las dos masas, sería 0.272 kilogramos más, ¿cuál era el otro? 0.488 por 9.8 metros por segundo cuadrado. Y de 0.496. 0.496 metros. Y ahí va. Entonces, así se determina el periodo. ¿Cuánto da eso? 1.53. 1.53. 1.53, ok. Muy bien. Pues este es un problema extremadamente completo porque realmente se aplica todo. Es decir, vamos un paso más allá en el sentido de que el sistema tiene más de un componente. Por ahí yo les recomiendo que para practicar se hagan este ejercicio. ¿Dónde está? Hay uno que tiene dos, más abajo debe estar. Hay uno en el Resnick también, el 56. Este tiene dos discos, pero bueno, dos anillos serían, dos anillos, pivotando, ¿no? Entonces, lo mismo, hay que hacer todo el tratamiento. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta ahí con el procedimiento, pues ustedes me dicen, ¿verdad? Pero es un problema similar a este, donde usted tiene que usar momento de inercia total, o sea, la suma del primero con el segundo. Luego, tiene que encontrar el Y centro de masa, ¿verdad? El cual no va a ser en el centro como uno esperaría, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Este tema es un poco más difícil que el péndulo simple, pues porque tiene estos elementos de repaso que de alguna manera, si uno no los tiene claros, entonces puede llegar a confundir, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta antes de cerrar la clase de hoy. ¿Qué número de ejercicio dijo, Lick? El que les recomendé. 56. El 56. 56, ahí está. Aquí está la Gracias. problemas. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. El día de hoy cerramos el capítulo 14. Cerramos el capítulo 14. Ya el lunes vamos a empezar con el capítulo 15. De cierta manera, pues ya están listos para hacer las evaluaciones que corresponden
a este capítulo. Esos son 3 evaluaciones, recuerden. Las actividades interactivas, pues ya las pueden hacer sin ningún problema, las 2. La tarea también ya la pueden completar. Y en el caso del control de lectura también, pero este corresponde hasta la otra semana, el viernes de la próxima semana. Entonces vayan, lean bien el libro, ¿verdad? Para que se vayan preparando para ese control de lectura. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, pendientes de la comunicación de sus instructores. Que tengan un feliz día. Vemos, Lick. Feliz día. Nos vemos, Lick. Feliz día. Gracias.